Estamos en la charla que se titula Nuestras alas son nuestras raíces. Mi curiosidad era, con una historia de fe, hemos heredado también un método. La fe es una experiencia. Hay una frase de Fabrice Adiadi, ¿cómo se dice? Adiadi. Una libertad sin bases ni memoria cree alzarse al cielo y en cambio se pierde en el vacío. Algunas expresiones del motu proprio, porta fidei, con la cual el Papa introdujo el año de la fe que estamos viviendo, son para nosotras fuertemente indicativas y son para meditar. Cito alguna de este motu proprio. La puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia está siempre abierta para nosotras. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esta puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la existencia humana en la novedad radical de la resurrección. En la medida de su disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la mentalidad y el comportamiento del hombre se purifican y transforman lentamente en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica, como experiencia de gracia y de gozo. Nos hace fecundos porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo. En efecto, abre el corazón y la mente a los que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su palabra para ser sus discípulos. Como afirma San Agustín, los creyentes se fortalecen creyendo, aun si el Padre dice que es un no creyente. Pero si se regala un poco de su fe, puede ser que nos fortalecemos. Un método no se improvisa, es mi gran curiosidad. Las alas se reciben. Las alas son nuestras raíces y el largo y doloroso camino de San Vito y de Grottaferrata se confirma en el término mismo que el Papa subraya con gran vigor, experiencia, y que declina con palabras densas de humanidad y concreción. Si el corazón se deja plasmar por la palabra, la gracia lo transforma y la existencia humana se plasma en la novedad radical de la resurrección. La fe purifica y transforma los pensamientos y los afectos, la mentalidad y el comportamiento del hombre.
La fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Un método educativo y vivencial de Vitorchiano, el método, se ha condensado desde tiempo inmemorial en torno a la palabra experiencia, como era ya evidente en San Vito y en Roma. No por nada, la pregunta focal y absoluta de todos los discernimientos para admisión a las varias etapas del camino monástico ha sido siempre una sola. Has encontrado al Señor. Has vivido la experiencia de su presencia en todo lo que vives y haces. Sí, la fe es una experiencia posible a vivir en un monasterio. Solamente si esta experiencia de la fe es carne de nuestra carne y vida de nuestra vida. ¿Por qué hablar tanto de experiencia? Ciertamente la respuesta de fondo es la encarnación. Lo eterno, lo inconmensurable, lo absolutamente divino se ha hecho hombre para estar cercano a nosotros, para que pudiésemos nosotros tocarlo y, como dice Don Simones, naufragar en su mirada, escuchar su voz, ver el color de su piel y de sus vestidos, su hambre y su sed, su sangre en el cuerpo horrendamente flagelado y crucificado. La relación de Dios con el hombre, el misterio de la encarnación, no es una abstracción, es algo concretamente tan tangible que reclama toda nuestra fe para acceder a la inmanencia de tal corporeidad. El cristianismo será por siempre encuentro y experiencia, trascendencia y corporeidad. Pero hoy esta tangibilidad de nuestra fe y de la experiencia cristiana es amenazada. Me serviré de un espléndido librito de metafísica de Fabrice Adiadi, un árabe, ustedes lo conocerán bien, un árabe de proveniencia hebrea, llegado al catolicismo tras una juventud maoísta y hoy gran profesor de filosofía en el liceo y en el seminario de Toronto. Su encuentro con Dios es fascinante y lo lleva a analizar algunas tendencias distorsionadas de nuestra actual realidad cultural, que pueden tocar también nuestra realidad monástica y hacernos comprender mejor el valor metodológico de la experiencia. Él hace arrancar tales desviaciones desde el cartesiano pienso, luego existo. Este antiguo centrarse en el cogito ergo sum, cogito antes que en el ser, ha dado lugar a tantas abstracciones modernas que han hecho desconectar la fe del contexto existencial del hombre de hoy. La primera acusación metafísica de Adiadi
va contra el subjetivismo de Kant, que niega la existencia de cualquier realidad que se encuentra fuera de la conciencia propia. Que esta realidad, sea Dios o sea el mundo, a Kant no le interesa. La razón percibe solo aquello que ella misma produce en base a sus propios planes. La razón pura. Ciertamente el subjetivismo de Kant ya es remoto y está superado. Pero ¿no vivimos también nosotras a veces la tentación de reducir la fe a un hecho puramente subjetivo, racional y cultural? ¿No nos sucede a veces creer en Dios solamente por lo que nuestro pensamiento racional domina? Y solamente si Dios nos da aquello que pedimos o que corresponde a nuestro deseo, poniendo de hecho el sujeto del yo en el lugar de Dios, o convencernos de nuestra fe solo en base a lo que hemos asimilado teóricamente, librescamente, y usando obstinadamente la razón para afirmar solo lo que subjetivamente consideramos aceptable o creíble. Si hay algo que nos viene del método de Vitorchiano es el valor de lo objetivo. La victoria sobre un subjetivismo obstinado. Y es un valor que tiene remotas raíces y está presente en toda la tradición monástica cisterciense y benedictina, y ciertamente en la paupérrima experiencia de nuestros orígenes. En una ocasión, eso es un regalo de Don Simone, en una ocasión un monje pedía a San Bernardo, tras el amplexus con Cristo, experimentar lo que él había vivido. Bernardo solamente le respondió: ponte aquí, arrodíllate ante el crucifijo, míralo y haz experiencia. Lo concreto de una mirada que se fija más allá de lo subjetivo sobre el gran objetivo de un crucifijo, de un crucificado, era para Bernardo el camino seguro hacia la contemplación pura y la experiencia de un abrazo real. También la más alta realidad mística está dentro de lo objetivo de una inaudita concreción. El monje es un amante de Dios y de todo lo que Dios crea, porque el acto creativo es siempre acto de un amor eterno y eternamente difusivo. Basta pensar, por ejemplo, en este paso de lo subjetivo a lo objetivo, en la importancia que siempre hemos dado al trabajo manual. En tiempo de mi juventud monástica, el trabajo era solo agrícola y era fatigoso cargar la carreta de remolacha, excavada con mano poco diestra, de la tierra apenas removida. También si luego era una fiesta llevar el asno al establo. O las largas horas que pasábamos arrodilladas en la tierra del huerto de Madre Agustina,
para quitar de las plantitas buenas de la zanahoria o de la ensalada la mala hierba. Y el problema era siempre distinguir la hierba buena de la mala. Eran ciertamente horas duras, pero había quel toque directo y profundo con la tierra que ayudaba a entrar en aquel peregrinaje del alma hacia Dios que pasa necesariamente a través de lo concreto, a través de la tierra y su realidad sensible, y que era ya victoria segura sobre la abstracción de nuestras fantasías. Era un peregrinaje vital hacia lo real, que nos ayudaba también a salir de una abstracción relacional y nos enseñaba a amar el rostro concreto de cada hermano. Y la liturgia nos impregnaba constantemente de esta objetividad cósmica, concreta, que a veces nos hacía sonreír, pero nos colmaba de una indecible exultación, como en el Salmo 97. Resuena el mar y cuanto contiene, el mundo y todos sus habitantes, aplaudan los ríos, aclamen los montes al rostro del Señor. Que los ríos puedan aplaudir era absurdo, pero era también expresión de una plasticidad encantadora, de una animación sensible de lo creado, que hacía danzar el alma en el movimiento mismo de la creación, jamás inmóvil, como cuando en el Salmo 113 se hablaba de montañas que saltaban como carnero y colinas que corrían como corderos. La fe, dice Benedicto, plasma toda la existencia sobre la radical novedad de la resurrección. Pero tal novedad asciende del misterio concreto de nuestro cuerpo, plasmado en el fango primordial y de la tierra en la que vivimos, del aire que respiramos, del agua que bebemos, porque todo extrae forma de aquel soplo eterno del Espíritu Divino que Dios emitió en las narices de Adán. Nosotros creemos que todo está saturado del sabor vital de la resurrección. La ley de la realidad es experiencia y método. La segunda gran acusación metafísica de Ariadne es contra el nominalismo, que se mueve sobre abstracciones universales, que no permiten penetrar la íntima estructura del ser individual y de la realidad en su inmensa diversidad. El nominalismo es el padre, afirma Ariadne, del relativismo, a cada uno su propia verdad, y todo es relativo, y del historicismo moderno, que en la mutabilidad del tiempo en la cual ve la única realidad histórica, no aferra ya tradición alguna, ni por ende alguna certeza consumada de una sapiencia del tiempo, ninguna raíz. Cito directamente su texto. El relativismo
con el pretexto de la máxima tolerancia, conduce a la desesperación y a la manipulación. Por un lado, si todo equivale, nada vale. Un igualitarismo pavimentato de buenas intenciones que lleva directo al nihilismo. El historicismo, bajo la bandera de un agudo sentido del tiempo, desemboca en la pérdida de la historia y de la memoria. Todo queda circunscrito a lo actual. Si podemos hablar de un método que encontramos presente en toda nuestra tradición y filiación, es precisamente, por una parte, una precisa jerarquía de valores. La estructura jerárquica, como precisión del más y del menos, no nos ha escandalizado nunca. Y por otra, el valor de la memoria. Jamás hemos sido partidaria de una economía del todo es igual y del nada vale porque nada cambia. Y no solamente por lúcida comprensión de lo que más vale, sino por la misma belleza ascensional de una ascesis que ennoblece el hombre por el esplendor de aquella escala de Jacob que domina el 7º capítulo de la regla de San Benito, que domina, por así decirlo, todo aquel movimiento peregrinante hacia una plenitud humana y una santidad que revista al hombre de inocencia y gratitud, por aquella nostalgia inagotable de eterno que vibra en el corazón del hombre, en el corazón humano. Sin embargo, para poder ser un día aquel gusano feliz, capítulo 7, al dulce sol de Dios, en el tope de aquella bendita escala que exalta el 7º capítulo, se quiere justamente vencer aquello que no vale. La tendencia al olvido, a la superficialidad, a la autonomía, a la reivindicación, a la soberbia, al poder, la gran victoria sobre lo que no vale para abrazar lo que vale. En aquella conciencia de sí que San Pablo define como aspiración a bienes mayores. Pedagógicamente, hemos siempre dado una importancia, diría yo, excepcional, precisamente a la experiencia del conocimiento de sí misma, de la verdad sobre sí misma, de la aceptación de una transparencia que permita una conversión por la arrogancia de la palabra que salva, una gran importancia a aquel proceso de transformación que revela una persona en camino, un alma abierta al cambio, al movimiento ascensional, al incremento de la vida. El acompañamiento de la persona, la corrección, el diálogo, la lección, la apertura a la comprensión profunda de la sabiduría de nuestros padres y a la inmensa riqueza de la liturgia monástica han siempre sido la propuesta fundamental de nuestra filiación para vencer toda inercia del espíritu y profundizar nuestra realidad personal.
y no solo por su valor pedagógico, sino porque todo vale en la eterna novedad de la gracia que obra en nosotros, por la densidad creativa que se manifiesta en el devenir de la creación, como en el devenir constante del ser humano. La alegría de poder decir con exultación: ya no soy aquella de antes, porque, dice Benedicto, la existencia humana se plasma sobre la novedad radical de la resurrección. Hablar de jerarquía de valores quizá no tiene mucho sentido frente a la tensión amada y deseada para nosotros fundamental hacia un único valor, la filiación. Hijos en el hijo, hijas en el hijo. Y sabemos que para nosotros, para nosotras, el término filiación tiene una referencia precisa y constante a la vida de Jesús, el hijo por identidad sustancial, por significado global de su persona, por vocación trinitaria. Jesús vive la referencia al Padre como único aliento del alma y del cuerpo, como único deseo del corazón. Ser hijo es entonces, dice don Simone, naufragar en la voluntad de Dios. Es la aceptación de esa voluntad cualquiera que sea, y aceptarla a través de las mediaciones humanas, de la autoridad, de la comunidad, de una regla, de un carisma. En la experiencia de la filiación, nada es relativo. Todo está colmado de significado en el camino de retorno al Padre, único amor en Cristo. ¿Cómo se dice en hebreo retorno? Teshuvah. Y la memoria no ha sido jamás para nosotros una curiosidad anecdótica que lleva a un éxodo cultural o a la pérdida de la tradición. El hoy y ahora cuentan, pero no circunscriben ni el tiempo ni el espacio. Para nosotros, la tradición es espesor de vida y la memoria es fuente inagotable de aquel descubrimiento de humanidad y de santidad, de pensamiento y de visión que a través de la doctrina y la experiencia de los padres actualiza lo actual y hace lo reciente más verdadero y nos estimula a no replegarnos sobre nuestras evanescencias. Existe todavía hoy en la cultura contemporánea un maniqueísmo, se pregunta Aliadi, aquella tendencia que ve sobre todo el mal, que corroe el mundo. Existe. ¿Y cómo? ¿No somos también nosotros víctimas a veces de un moralismo que oculta bajo un perfeccionismo ambicioso la miseria que no queremos ver, que no se quiere ver? Enorme fragilidad de nuestra fe. Por desgracia, el pecado original nos ha dejado en herencia aquella negatividad visceral
que lleva instintivamente a subrayar la sombra oscura que todos proyectamos sobre la tierra. Y quizá, si no la vemos, somos capaces hasta de buscarla con la linternita. Hay una negatividad sobre de nosotros mismos, acaso amamantada por humildad apócrifa. No soy digno de, que insinúa la duda fundamental sobre la misericordia de Dios, sobre la omnipotencia de su perdón, sobre la creatividad frontal de su amor, y que reduce a inercia espiritual todo intento de abandono al positivo eterno, a la alegría de Dios. Y hay la negatividad sobre los otros, sobre los hermanos, sobre las hermanas, que hace siempre emerger su debilidad, la fragilidad de su vivir, la incoherencia de su pensar, como si estuviésemos nosotros exentos de este mal, y que quizá es un subrayado que sirve solo para satisfacer el deseo de omnipotencia encerrado en nosotros. Y hay la negatividad sobre las cosas, sobre el mundo, sobre lo real, sobre el tiempo, de mi tiempo, que ¿cómo se dice? Sofoca lo bueno que siempre existe y entenebrece la inmensa belleza de nuestro planeta azul, o como una che cosa nostalgia del pasado o un macabro profetismo del futuro. Pero Jesús no es así. Jesús ve que los lirios del campo están mejor vestidos que Salomón y no se deja condicionar del maldiciente juicio de los fariseos. Zaqueo, baja del árbol que venga a tu casa. Mateo, acaba ya con la cuenta y sígueme. Mujer, nada te condena, ni siquiera yo. Y esta será también una prostituta, pero ha amado mucho y todo le es perdonado. Un hombre vale más que 5 pájaros. Jesús posa sobre todo y todos una mirada positiva que da fuerza y rescata a la fragilidad humana, provoca encuentros, siembra esperanza, revela el amor y promete la alegría plena que florece ya sobre la tierra y será perfecta en la casa de su Padre. Ciertamente no faltará el dolor, compañero fiel de todo camino contracorriente. Pero decía don Giussani, 3 son las caídas que tienden a reducir desde adentro el hecho cristiano y sobre todo el catolicismo. Caídas que lo desmantelan desde dentro y debilitan su lucha. Un subjetivismo frente al destino come concepción y come praxis, un moralismo acentuado que sigue los valores exaltados por la cultura dominante, una respetabilidad conformista, un debilitamiento de la unidad viva del pueblo de Dios con su tradición y reunido en torno a su jefe garante, que es el obispo de Roma,
se ha vaciato la ontología cristiana y han quedado solo las palabras. Y las palabras, si son solo vacía resonancia, no florecen en la alegría del creyente y nunca serán empapadas de resurrección. Ninguna conclusión de esta pobre reflexión nuestra sobre un método vale lo que la palabra de Benedicto decía a los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en 2012, donde Adela estaba presente. La Iglesia tiene la vocación de llevar la alegría al mundo. Una alegría auténtica y duradera, aquella que los ángeles anunciaron a los pastores de Belén en la noche del nacimiento de Jesús. Dios no solo ha hablado, no solo ha cumplido signos prodigiosos en la historia de la humanidad, sino que se ha hecho tan cercano que ha llegado a hacerse uno de nosotros, recorriendo las etapas de la vida entera del hombre. En el difícil contexto actual, muchos jóvenes en vuestro entorno, tienen una inmensa necesidad de sentir que el mensaje cristiano es un mensaje de alegría y de esperanza. La aspiración a la alegría está grabada en lo más íntimo del ser humano. Más allá de la satisfacción inmediata y pasajera, nuestro corazón busca la alegría profunda, plena y perdurable, que puede dar sabor a la existencia. Cada día el Señor nos ofrece tantas alegrías sencillas. La alegría de vivir, la alegría ante la belleza de la naturaleza, la alegría de un trabajo bien hecho, la alegría del servicio, la alegría del amor sincero, la alegría de una filiación que se reúne. Y la victoria de la fe es esta la victoria de la fe sobre aquel maniqueísmo nuestro, remoto y actual, que nos sofoca con negatividad, sobre todo subjetivismo cerrado que exalta una árida propuesta nihilista, y sobre todo moralismo obstinado, víctima solo de la moda que pasa. La existencia humana se plasma en la resurrección y cree en la eternidad de la alegría de Dios. Este es el método, un método que hemos heredado, que nos llega de nuestra historia. Una historia pobre, que puede ser insignificante, pero un método, una pedagogía, una experiencia que nos ha ayudado a todas a crecer y permanecer en el camino de gracia que la misericordia nos ha donado. Tenía razón Sor Fara al afirmar: la misericordia aún no se ha cansado de nosotros.